Buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a dar un tema muy interesante que hace a las centrales eléctricas. ¿Cuáles son los aspectos económicos de la generación eléctrica? Y vamos a ver eh, unos cuantos parámetros que hay que tener en cuenta para hacer ciertos cálculos y también que sirve para la planificación anual de la generación eléctrica. También es importante tener en cuenta la forma de operación de las centrales que nosotros ya vimos eh, dentro de las clasificaciones de centrales, que las centrales no trabajan todos, no están trabajando con la máxima potencia durante todo el día. Entonces, de acuerdo a eso también vamos a ver algunos cálculos. Entonces, les consulto, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Eh, esta presentación que ya puse en pantalla, quiero saber Sí, si ya se está ve, profe. compartida con ustedes. Si me dan un retorno, por favor. Sí, Hola. sí. Hola, profe. Sí, Se ve bien. se ve bien. Bueno, Sí, señor. comenzamos entonces. Vamos a ver una serie de formulaciones acá para esta parte del aspecto económico de la generación eléctrica. Bueno, es importante tener en cuenta para la generación la capacidad de la central. Y la capacidad de la central depende principalmente de la demanda de la carga del sistema eléctrico de potencia. Todo eso es para determinar su tamaño y el número de unidades generadoras que se debe contar en la central eléctrica. Por eso justamente existen curvas de carga, ya sean estas diarias, semanales, mensuales y anuales. De tal manera que con esos diagramas se pueda determinar cuánto va a ser la evolución de la carga del sistema eléctrico para el próximo año. ¿Por qué razón? Porque cada sistema eléctrico tiene un crecimiento vegetativo anualmente. Y todo depende también de la actividad económica de la región, del país, etcétera. En el caso nuestro, en los últimos tiempos, estaba brillando entre 7 a 10% el crecimiento vegetativo de los últimos 6 años más aproximadamente. También tuvimos una recesión económica un poco prolongada en que el sistema eléctrico de la paraguaya no creció tanto. Entonces, pero a partir del 2013 aproximadamente comenzó a repuntar eso. De tal manera que en el 2014 tuvimos una gran demanda en el consumo energético. Para ello es necesario conocer la naturaleza de la carga. Ustedes saben como estudiantes de ingeniería electromecánica que la carga del sistema es muy variado. No existe una gran variedad de carga que influye también en el comportamiento de la central. También tenemos que tener en cuenta la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. Para ello es interesante conocer primeramente la naturaleza de la carga, determinar las regiones prioritarias donde existen, por ejemplo, cargas que necesitan una alta confiabilidad, como las industrias, hospitales, etcétera. También de acuerdo a la naturaleza
y la confiabilidad, tenemos que tener en cuenta la capacidad de reserva. La central no puede estar con su carga nominal todo el tiempo y hay un crecimiento, entonces va a quedar corto con su capacidad nominal. Entonces, por esa razón que es importante hacer una evaluación exhaustiva de esas curvas de carga, principalmente la carga anual, o llamada, conocida también como carga monótona, curva monótona de carga. Y eso nos da una serie de informaciones para la gente de planificación. Bueno, es importante conocer lo que es la carga de un sistema eléctrico y está representado por las potencias nominales de los receptores instalados en el sistema durante un intervalo de tiempo determinado. Y también es interesante conocer lo que es la demanda de una instalación eléctrica receptora. Y se entiende por el valor medio de la carga en kilovatios que absorbe durante un cierto tiempo o un tiempo determinado. Esta demanda siempre es variable en cada época del año. Por esa razón que en el verano tenemos nuestra curva de carga está siempre aparecen próximos a los picos de carga y en algunos casos aparecen los picos de carga en el sistema, ya sea en nuestro caso particular, o sea, en el Paraguay últimamente, en los últimos años, la carga pico estaba apareciendo a la tarde, alrededor de las 2, o sea, las 14 a 15 horas, o 13:50, 15 horas, y a la noche otra vez a partir de las 18:30 para adelante. Y eso se mantiene casi todos los días, exceptuando aquellos días en que tenemos, por ejemplo, algún evento deportivo, alguna fiesta, la fiesta patria, o también depende del lugar, ¿verdad? Porque eh, la carga no es uniforme en todos los lugares, depende otra vez de sus actividades, tanto industriales, sociales, deportivas, etc. Entonces, eh, la demanda variable, como dijimos ya, en cada época del año y principalmente durante las horas de cada día. Por eso nosotros habíamos clasificado las centrales en centrales de base y centrales de pico y la de emergencia y otros. ¿Por qué razón? Porque normalmente las centrales de base son las que están atendiendo constantemente estas cargas o esta demanda de carga del sistema eléctrico de potencia. Y cuando existen picos de carga, entonces aparecen se refuerza con los generadores de reserva o de pico. En nuestro caso, toda nuestra demanda está abastecida, atendida prácticamente por las binacionales. Y en las horas pico normalmente está entrando en paralelo con esta binacional en la central hidroeléctrica de Acaral, con sus máquinas disponibles. Bueno, entre los parámetros de la demanda es importante conocer la potencia media, que es la energía consumida, la relación entre la energía consumida y el tiempo en horas total en el año. Y la hora total en el año es un 365 días y cada día tiene 24 horas. Totaliza eso 8.760 horas. Eso hay que considerar acá en la energía consumida en el año, para tener en cuenta la potencia media. ¿Por qué es necesario eso? Porque la potencia no todos los días es la misma, entonces, en el año. Cada mes, cada estación del año es diferente, entonces tenemos que conocer la energía generada, la energía consumida, el tiempo de horas totales que se está consumiendo esa energía para hallar la potencia media.
Otro de los factores que es importante tener en cuenta también es el factor de carga. El factor de carga es la relación de la potencia media y la potencia máxima que está consumiendo el sistema eléctrico de potencia. También es importante conocer la potencia conectada a las centrales. Y esta potencia depende otra vez de este factor que es importante tener en cuenta en todo sistema eléctrico, que es el factor de simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las cargas están conectadas siempre en la misma hora, que los receptores también eso depende de la región. Por ejemplo, si nosotros hacemos una proyección, o sea, un proyecto, una instalación eléctrica, instalamos una serie de elementos, pero ¿qué pasa? Esa cantidad de elementos, una cosa sencillita, por ejemplo, lámparas. Nosotros instalamos en una instalación eléctrica, supongamos 100 lámparas, de los cuales nosotros a lo mejor un 20% de eso estamos utilizando casi normalmente y en ciertas ocasiones utilizamos tal vez la totalidad. A eso se llama factor de simultaneidad. O sea, el factor que determina cuánto tiempo se conectan la mayoría de las cargas. Y es la relación entre la potencia máxima y la potencia conectada en ese tiempo, en el tiempo considerado. No se desespera, hay muchas fórmulas, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos posteriormente para entender esta cantidad de fórmulas que aparece. Pero es importante definirlo primeramente. Bueno, otro parámetro que es interesante conocer es la potencia instalada en el sistema eléctrico. Y es la sumatoria de las potencias nominales. En el caso de la central, nos referimos a las potencias nominales de los grupos generadores que forman parte del parque de generación. Normalmente nos referimos a los datos de placa. Por eso es importante manejar los datos de placa de cualquier instalación donde estamos, o sea que está en nuestra jurisdicción o responsabilidad. También es importante conocer la potencia disponible, o sea, la potencia que se puede disponer en cualquier instante de la central eléctrica. ¿Por qué esto? Porque normalmente no todas las unidades generadoras están en operación. Puede ser que algunos tuvieron alguna avería, otros tienen que estar en mantenimiento y lo que están en mantenimiento tiene un tiempo determinado que tiene fijado ya dentro del plan dentro de su plan de generación. Entonces, tiene que estar indisponible por un cierto tiempo. Suponte 30 días, 15 días, 45 días, etc. Dependiendo de los trabajos de mantenimiento previstos para la cantidad de horas que estuvo trabajando la unidad generadora. Por eso es importante llevar un registro de todos los trabajos de mantenimiento que se lleva a cabo en la central, de tal manera que en algún momento dado, si no existe, por ejemplo, un manual de operación y un manual de mantenimiento, entonces para poder registrar en esos manuales, de tal manera que el responsable de mantenimiento sepa coordinar con la parte de operación cuándo tiene que salir sus unidades generadoras para mantenimiento. Si son muchos, bueno, con mayor razón. Entonces eso hay que cronogramar de tal manera que se le haga el mantenimiento correspondiente. Ustedes, por ejemplo, normalmente van a escuchar que
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien grandote, que es Itaipú. Tiene instalados 20 unidades generadoras, de los cuales normalmente está garantizando una potencia garantizada que todo el tiempo está entregando al sistema eléctrico, tanto para el eléctrico de potencia, incluyendo al Paraguay y Brasil. Entonces, dentro de ese bloque de energía están garantizando 12.000 megavatios. Y bueno, dentro de ese paquete habrá algunos que están rotando su mantenimiento. Entonces, como tenemos dos sistemas, uno de 60 y otro de 50, entonces para cada lado se está rotando una unidad para que se pueda mantener, ¿verdad? De tal manera que cuando llegue la, la época donde se requiera mayor potencia, todas las unidades estén disponibles. Algunos otros parámetros que es importante tener en cuenta es el factor de reserva. La potencia instalada normalmente tiene que ser mayor que la demanda máxima. Y la diferencia entonces es la reserva de potencia que cuenta la central. Cuando tenemos un sistema interconectado de centrales, entonces ahí cambia la filosofía. En ese caso particular, la central o grupo de centrales que tiene de mayor potencia que normalmente es el encargado que cuenta eh, con reserva, porque tener unidades inactivas también eh, no es conveniente para una empresa, razón por la cual normalmente no se tiene unidades de reserva, y peor todavía cuando son de una potencia bastante considerable. Por eso es interesante la interconexión de centrales. Si una central tiene problema con una de sus unidades, entonces las otras centrales le puede suministrar energía durante el tiempo que necesiten. La misma cosa puede ocurrir con las otras centrales. En algún momento dado van a necesitar el apoyo de la central en cuestión, entonces va a estar suministrando energía en ese tiempo. Entonces el factor de reserva es la potencia disponible dividido la potencia máxima que se está consumiendo o que se puede consumir. Otros parámetros de la producción de energía está el factor de instalación, y es la relación de la potencia instalada y la potencia conectada. Normalmente la potencia instalada es mayor que la conectada. De tal manera que en algún momento dado el sistema no bloquee por sobrecarga a las centrales que tienen que alimentar ese sistema de potencia. Por esa razón la potencia instalada normalmente es mayor. También es importante tener en cuenta cómo está trabajando nuestras centrales en el suministro de energía. Y eso depende del factor de utilización. Y es la relación entre la energía producida en la central en una instalación a lo largo de un determinado periodo, por ejemplo en un año. La cantidad de energía que produce en un año. Y la que podría haber producido si estuviese funcionando todo el tiempo a su potencia máxima. Y tenemos ahí la relación del factor de utilización que viene determinado por la energía generada dividido la potencia por el tiempo representado en un año. También es igual a la potencia media sobre la potencia nominal de los grupos o la potencia de los generadores o potencia instalada. Dentro de la planificación de los sistemas eléctricos de potencia también es importante tener en cuenta el factor de demanda. Y este factor es el cociente entre la demanda máxima y la carga conectada.
Entonces, este también es otro factor muy interesante que uno tiene que tener en cuenta para sus proyecciones futuras, como también para ver si cómo se está utilizando las centrales. ¿Por qué razón? Porque no en el sistema eléctrico está alimentando varias regiones. Y a lo mejor una región tiene una potencia instalada que normalmente se ve reflejado por la potencia de transformadores. Y no entrega la potencia que fue proyectado esa instalación. Entonces, se puede, se puede hacer una redistribución o redespacho de carga que le llaman. Entonces, el despacho de carga es el que está controlando la distribución de la potencia que se está entregando en las centrales. De tal manera que en una región no esté sobrecargado y en otra región está holgado. Entonces se distribuye la carga en esos casos. Por eso también es interesante conocer el sistema de transmisión para hacer ese tipo de operaciones, para hacer el predespacho, y de esa manera también vamos a poder hablar del despacho económico de carga. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el sistema nosotros podemos tener, en nuestro caso particular, tenemos solamente energía hidroeléctrica. Pero ¿qué pasa si contásemos, por ejemplo, eh, una, una gran variedad de generación de energía a través de acuerdo al tipo de energía preexistente? Por ejemplo, tenemos centrales de vapor, centrales de gas, centrales con ciclo combinado y todo ello en paralelo con un sistema de generación hidroeléctrica. Entonces, tenemos el que despacha la carga tiene que mirar esas cuestiones de tal manera que eh, no se esté quemando, por ejemplo, combustible innecesariamente en una región. Entonces, se hace una interconexión entre las estaciones y subestaciones para transferir carga de uno a otro. Entonces, de esa manera también nuestras centrales, si tenemos centrales térmicas, van a trabajar en condiciones nominales y si sobra potencia, entonces se para o se deja fuera de servicio los generadores térmicos que van a trabajar holgados. Porque ustedes saben cómo, eh, ya que dimos generación térmica, el consumo específico de combustible es un factor que tenemos que tener en cuenta. Y si somos responsables de una central y tenemos que estar mirando eso, que esté trabajando dentro de las condiciones nominales de operación. No menor de 60%, lo ideal entre 75 y 100% de su operación normal. Por eso es importante tener en cuenta el factor de demanda. Porque bueno, acá en el título dice planificación de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, es importante eso. El factor de carga. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la relación entre la demanda media y la máxima demanda de carga. Entonces, esto nos da un cierto valor que tenemos, de acuerdo a ese valor que nos está dando, tenemos que observar qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico, sí, por qué hay una cierta variación muy grande de este factor de carga, o que porque es muy bajo. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el factor de capacidad de una planta eléctrica, que es la relación entre la energía real producida y la que podría producir en el mismo periodo de tiempo. Es lo que estamos diciendo. Si tiene una potencia X en megavatios y se está entregando eso al sistema eléctrico, pero no se consume del todo. Entonces,
Si tenemos una hidroeléctrica, tenemos que también administrar el caudal de agua que tenemos que turbinar, no porque tenemos agua, vamos a decir que nosotros tenemos que malgastar también ese caudal de agua, no. Tenemos que administrar también objetivamente la cantidad de agua embalsada para la generación eléctrica. Caso contrario, podemos tener problemas también en el futuro. ¿Por qué? Porque la energía hidroeléctrica también es estacional y dependiendo de la estación hay que tener mucho cuidado con eso en el tipo de operación de la central. También bueno, acá tenemos que el factor de capacidad es la energía real producida por la central, la capacidad de planta de megavatios y el periodo de tiempo considerado. Entonces acá tenemos energía y nos da un factor eso. También está el factor de diversidad, que es la suma de las máximas demandas individuales a la demanda máxima simultánea y acá se consideran las demandas residenciales, comerciales, industriales, los servicios públicos, riego, etc. Entonces el factor de diversidad es la relación entre la demanda máxima y la carga conectada al sistema eléctrico. Porque eso fue lo que dijimos, que no todas las veces se utiliza toda, esa demanda no varía por muchos factores que en generación y el de operación también tiene que tener en cuenta. También es importante conocer la demanda promedio y se entiende por los requerimientos de potencia promedio durante un periodo específico de tiempo de una duración considerable, tal como un día, un mes, un año, dando valores de potencia promedio diarios, semanales o mensuales. Y esta potencia promedio es la relación entre los kilovatios o megavatios hora consumido en el periodo considerado y la carga conectada durante ese tiempo. Entonces acá tenemos el factor de carga, la relación de potencia promedio y la demanda máxima. Los factores de carga se expresan normalmente en tanto por ciento y la promedio puede ser generada o consumida dependiendo si el factor de carga requerido es para equipo de generación o para equipo que recibe la energía. Todos estos factores que estamos hablando se aplican tanto para centrales como también para el sistema de distribución. Aquí ya no le tiene que sorprender eso también. Cuando se aplica a un equipo de generación el factor de carga anual, se puede ver por la relación número de unidades que está suministrando esa energía por año y la potencia máxima que el número de unidades puede alimentar. Entonces ahí tenemos el factor de carga. Por otro lado tenemos el factor de carga anual, que es la relación de entonces número de unidades suministradas por año y la demanda máxima posible. Y sabemos que en un año hay 8.760 horas. Y otro de los factores que es importante tener en cuenta es el factor de carga mensual, que es el número de unidades suministradas por mes dividido la demanda máxima posible por 30 días y por 24 horas para tener entonces este factor de carga mensual. También en muchos casos es interesante también conocer la demanda de carga diaria, que es el número de unidades consumidas por día, y la demanda máxima por 24 horas. Entonces acá tenemos otra vez, recordando el factor de carga y la potencia promedio, dividido la demanda máxima por año, por mes o por día. Bueno, se termina este bloque, entonces vamos a ver un poquitito algunos ejercicios de aplicación de estos. Cualquier duda, a la vuelta me gustaría que me formulen, entonces vamos aclarando, si les parece. ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, volvemos enseguida, ¿sí? Ok.